Buenas noches, mi nombre es Daniel Alejandro Portondo Céspedes y esta es mi actividad para mi primera actividad de mecánica de fluidos. En esta actividad lo que trataré en una de las cosas que me pide el profesor es que demuestre esto y que con un ejemplo pueda llegar a la conclusión de esta ecuación. Entonces necesito de alguna manera, mediante algún ejemplo, poder llegar a esta ecuación. El ejemplo que cogí para esta tarea fue puse de ejemplo que la empresa Aston Martin, para el nuevo Aston Martin Valkyria, necesitaba optimizar la relación peso, peso-potencia del carro. Entonces tenía muchos problemas con los pesos que tenían algunas partes del motor, como el cigüeñal, el cárter y algunos de los pistones. Y entonces, con esto me dio una idea para crear este problema, que decía que el propósito de los ingenieros de Aston Martin era lograr extraer del motor 10 kilojoules del dispositivo cilindro-pistón. Este dispositivo tiene un radio de 82 milímetros y los ingenieros planteaban que tenían 4,6 kilogramos de aire en este dispositivo. Este dispositivo lo que tiene es una rueda de paletas que gira creando un trabajo. El volumen del punto muerto inferior al punto muerto superior variaba entre 0,000541 a 0,000195 metros cúbicos y tenía una variación de energía interna de 2500 kilojoules. Y las paletas girarían a 20 revoluciones por minuto y finalmente era un proceso isobárico a 200 bar. Entonces el problema que tenían los ingenieros era que no sabían cuál era el torque que tenía que generar la paleta para que pueda cumplir estas exigencias en 2 minutos. Entonces, pues este fue el ejemplo que hice, ¿no? Entonces, para darle solución, lo primero que hice fue señalar los datos, la masa de 4,6 kilogramos, las revoluciones de 20 revoluciones por minuto, el tiempo, el calor, el volumen uno y el volumen 2, aunque aquí está mal señalado y los dos dicen volumen uno, pero uno es volumen uno y el volumen 2 es el de mayor volumen. El de diferencial de energía interna y la presión que me la da en bares, pero pues 200 bares son 20.000 kilopascales. Y la idea es encontrar el torque. Entonces, lo primero que hice fue, aquí arriba, podemos ver que calor más trabajo es igual al diferencial de energía interna. Pero entonces, en este ejercicio, como los ingenieros querían extraer calor, ese calor va negativo. Y por lo tanto, la ecuación queda menos Q más W es igual al diferencial de energía interna. Pero cuando hay un trabajo como el de la paleta que gira, se le llama trabajo de flecha. Se le puede decir también trabajo de eje. Y entonces la ecuación para el trabajo de eje está como 2pi por las revoluciones, por el tiempo y por el torque. Y así, en esta ecuación pude encontrar el torque que necesito para, ¿qué es lo que pide el ejercicio? También, como me dice que es un cilindro, yo sé que es un dispositivo cilindro en bolo. Entonces, la ecuación de trabajo que me sirve es esta. Por la variación de volumen, uso presión constante, que también me decía que era un proceso isobárico, y por eso utilizo esta ecuación.
Entonces la ecuación finalmente me quedaría como menos Q menos calor más trabajo de flecha más trabajo del dispositivo cilindro en bolo es igual al diferencial de W. Despejé esta ecuación y pasé los términos que estaban sumando a restar del otro lado y los que estaban multiplicando al torque a dividir al otro lado y poder así, mediante un despeje, encontrar el torque. Entonces cambié el diferencial de energía interna, que es este aquí. Este es el diferencial de energía interna, entonces pasa aquí, más la presión, que son 20.000 kilopascales o 200.000, o, qué pena, o 200 bares, multiplicado por el volumen 2 menos el volumen uno más el calor. ¿Qué pasó con el calor? Cuando el calor pasó al otro lado a sumar, se me cambió el signo, entonces ya no es negativo, como al inicio que había dicho que por estar extrayendo calor quedaría negativo. Entonces abajo puse 2pi, que es la ecuación del trabajo de flecha, 2pi por las 20 revoluciones por los 2 minutos, dándome al final un torque de 10.014 newton metros para poder extraer los 10 kilojoules de calor que en un inicio los ingenieros querían determinar. Otra manera